prefiero conservarla, así que voy a utilizar el micrófono, agradeciendo además al Ayuntamiento que nos haya cedido esta sala, y no solamente que nos lo haya cedido, sino que nos haya puesto todo tipo de facilidades para celebrar este acto. Yo tengo que comenzar lo primero dándoos las gracias por esa muestra de cariño que habéis tenido hace unos momentos, acompañándome en el sentimiento y rezando por el eterno descanso de mi madre. La verdad que a lo largo de estos últimos días, todos aquellos que estaban informados de esta circunstancia, primero en sus últimos días en el hospital y finalmente su fallecimiento, pues la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿no? Y en estos días, perdonar la cita personal, pero os podéis imaginar que muchas horas de hospital, muchas horas también de velatorio, pues me ha dado para hacer algunas reflexiones. Y claro, bueno, pues con esta inclinación política que sentimos o que expresamos, pues siempre eran reflexiones que acababan con una clave política, ¿no? Y de lo que algo tendría que ser completamente normal, que es el cariño que siente uno por su madre, el agradecimiento que siente uno por su madre, pues sin embargo trae unas consecuencias, y es que lo grave del momento en el que vivimos es que lo normal, lo natural, es combatido, y es combatido desde las propias instituciones que estarían llamadas a defender esas instituciones naturales, ¿no? Y yo pensaba en estos días cómo ese cariño de todos sus hijos despidiéndose de su madre, ese amor de un marido de años de matrimonio despidiéndose de su mujer, es puesto hoy en día como un modelo prácticamente a extinguir. Y ha habido, desde luego, muchísimas instituciones, miembros del gobierno recientemente, que han dicho que esto del matrimonio, esto de la familia, que es algo prácticamente del pasado, que es obsoleto y que es mejor cambiarlo por otros modelos de convivencia, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, cómo es mejor que el modelo natural de familia, es decir, formado por un hombre y una mujer abiertos a la descendencia y con la aspiración de que sea para siempre, pues sustituirlo eso por nuevas fórmulas de convivencia de 2, de 3, de 4 o de uno solo. Porque incluso nos han llegado a decir que familia es cualquier tipo de convivencia, ya sea uno con su perro, uno con su compañero de estudios o cualquier cosa. Eso lo hacen precisamente porque saben que en la familia natural, en la familia tradicional, está la transmisión de los valores que nos hicieron grandes como civilización, que nos hicieron grandes como pueblo, que nos hicieron grandes como Europa. Y como ellos odian ese modelo de sociedad, como ellos quieren combatir ese modelo de sociedad, pues atacan a sus fundamentos, atacan a la familia, ¿no? Por eso decía que de una cosa que sería lo más natural, ¿no? O por lo menos que hasta hace muy poquito era lo más natural, que es el amor de unos hijos por su madre, pues se extraen incluso algunas consecuencias políticas. Y eso tiene mucho que ver también con nuestra crítica a la Unión Europea. Porque la Unión Europea nació hace ya unos cuantos años, se suponía como un club de amigos, un club de países que se unían para defender mutuamente sus intereses en la economía, ¿no? Y se nos decía, bueno, pues gracias a esta colaboración entre países europeos, pues vamos a acceder a un mercado de muchísimos millones de consumidores, los productos españoles se van a poder vender en Europa sin que haya aranceles y vamos a poder acceder a un mercado muy grande, ¿no? La realidad es que ese proyecto inicial se ha convertido en una cosa muy distinta, en una fuente de imposiciones, en una imposición de la destrucción de todo nuestro tejido productivo. Se han cargado nuestra industria, se han cargado nuestro campo, se han cargado nuestra ganadería, se han cargado también nuestro sector pesquero, pero es que más allá de eso, y esto enlazaba con lo que empezaba yo por comentar, pues la Unión Europea se ha convertido en un lobby, en un grupo que extiende sus ideologías antinaturales, ¿no? Y lo vemos desde las propias instituciones europeas, cómo fomentan cualquier tipo de aberración,
lo vemos también incluso pues, a través de los mecanismos de propaganda con los que cuentan ahora mismo estos modelos globalistas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad, si alguno sigue viendo esto, que antaño era un concurso de música, lo hemos visto hace poco con el Festival de Eurovisión, que han convertido en un meeting de propaganda homosexualista y además de bastante mal gusto. Es decir, parece que el concurso ya no es saber quién canta mejor, sino saber quién canta peor, ¿no? Es ciertamente difícil averiguar quién es el que peor lo hace, ¿no? Porque lo fundamental ya no es la música, lo fundamental ya no es la cultura, lo fundamental ya no es la belleza, lo fundamental es la propaganda. Y eso es lo que han convertido eso, ¿no? Han convertido Eurovisión en un gran acto europeo de propaganda homosexualista, ¿no? En fin, por eso nosotros presentamos un programa que supone una crítica global a la Unión Europea. Nosotros lo que presentamos es una enmienda a la totalidad de la Unión Europea. Nosotros creemos que esta Unión Europea ya no tiene remedio, ya no se puede reconducir de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces lo que queremos, por una parte, es que España salga de la Unión Europea y que la Unión Europea termine por desaparecer, ¿no? Pero claro, cuando nosotros planteamos esto así con toda crudeza, pues siempre nos encontramos, puede haber alguno entre vosotros también, con gentes que nos dicen que es imposible o que sería muy perjudicial, ¿no? Es imposible, que España no se puede ir de la Unión Europea y aducen un montón de argumentaciones. La mayoría las han dado los que son partidarios de la Unión Europea, claro, ¿no? Porque si tú quieres que tu idea triunfe, lo primero que tienes que hacer es decir que lo contrario es imposible. Y no solamente es imposible, sino que en el caso de que sería un desastre. Lo que pasa es que, claro, los que vivimos el desastre actual, pues no nos pueden convencer de que pueda haber otro desastre. Desastre mayor que este. Desastre mayor que una economía que ha desaparecido, que nos han convertido en el geriátrico de Europa, nos han convertido en los camareros de los jubilados europeos para servirles amablemente, porque eso lo sabemos hacer bien también cuando vienen de vacaciones. Han destrozado toda nuestra industria. Ese es el pago que tuvimos que hacer por nuestro ingreso en la Unión Europea. Industrias que eran florecientes, industrias que daban trabajo a miles de trabajadores en España, de la noche a la mañana, pues las liquidaron. Y las liquidaron, como no, con los eufemismos habituales de los políticos, ¿no? Dijeron, reconversión industrial. ¿Reconversión en qué? ¿En qué se reconvirtió aquello? Se reconvirtió en la nada, se reconvirtió en un erial, se reconvirtió en fábricas abandonadas, en fábricas que se han convertido en edificios vacíos y que no dan absolutamente ninguna productividad y ningún trabajo. Pero, como había que venderlo aquello, pues hablaban de reconversión industrial. Muchos recordaréis, sobre todo los que estáis más ligados al mundo del campo, de la agricultura o de la ganadería, también los de la pesca, cómo se fomentó durante muchos años que los trabajadores del campo dejasen su actividad. Se les pagaba por dejar de producir, ¿vale? Y claro, es tentador. ¿Cómo no va a ser tentador que te den dinero a cambio de no hacer nada? Claro que es tentador. Lo que no caían en la cuenta aquellos que lo hacían era que de lo que ellos habían vivido hasta ese momento, de lo que habían vivido sus padres, de lo que habían vivido sus abuelos, ya no iban a vivir sus hijos, ya no iban a vivir sus nietos, porque ese modo de vida, ese modo de ganarse la vida, de ganarse el sustento, de ganarse el pan, iba a desaparecer absolutamente para siempre. Y eso forma parte de un plan internacional. Esto, hay veces que la gente puede pensar que somos conspiranoicos, pero eso es tan real como que está por escrito en los documentos de un montón de organismos internacionales. Hay una división internacional del trabajo, hay una división internacional de la producción. Y España no entraba dentro de los países a los que se aspira a ser productores agrícolas. España, tradicionalmente, un país agrícola, un país cuyos agricultores pues, se han esforzado durante generaciones y generaciones en sacar buenos productos, en hacer buenas producciones, en implementar todas las soluciones tecnológicas modernas, pues sin embargo se encuentran con todas las dificultades que ponen los burócratas de Bruselas, ¿no? Y entonces, pues claro, a día de hoy es muy difícil sacar adelante una producción agrícola, una producción ganadera y ya no digo pues un barco de pesca. Fijaos, el año, a ver si recuerdo más o menos las cifras,
El año que España entró en la entonces Comunidad Económica Europea, porque ha ido variando en sus nombres hasta el actual, Unión Europea. Veremos si en el futuro vuelve a cambiar de nombre por algo así como Estado Único Europeo, una cosa así, porque es a lo que nos conducen, a la disolución de las naciones, a la disolución de los estados, para estar todos juntos en una cataplasma que se llame Estado Único Europeo o una cosa así. Bueno, pues el año en el que España entró en la Comunidad Económica Europea había aproximadamente 30.000 licencias de pesca en toda España, es decir, 30.000 barcos. Es decir, más de 30.000 familias que vivían de la pesca. A día de hoy no debe superar los 5.000, deben estar aproximadamente en los 5.000. Y esto estamos hablando en un plazo de tiempo muy corto, en un plazo en el que además, con los avances tecnológicos, pues se podría haber mantenido un sector pesquero importantísimo en España. Claro, hay que recordar cuál es la geografía de nuestro país, cómo aparte de tener una parte importante de nuestro país, que son islas, pues somos una península, es decir, estamos rodeados de mar por todas partes y tradicionalmente, igual que con la agricultura, nos hemos dedicado a la pesca, ¿no? Bueno, pues eso también quedó desterrado, ¿vale? Los burócratas europeos pues pensaron que tenían que ser otros los que produjesen en el campo, los que produjesen en el mar. Y a nosotros no nos dejaron nada, nada más que el turismo, nada más que el turismo. Y oye, yo soy de los que creen que hay que defender el turismo y que, por supuesto, es una fuente de ingresos y una fuente de empleos importantísimo que hay que mantener. Pero no nos engañemos, cualquier economía equilibrada, cualquier economía sana, pues tiene al menos un tercio de su producción en la producción industrial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la producción industrial, cuando vienen las épocas de crisis, más o menos se puede mantener. El turismo, lo hemos visto recientemente con la crisis provocada por la pandemia del COVID, claro, pues el turismo se resintió. Y además, si el modelo turístico es como el que se fomenta habitualmente, simplemente pues, explotar nuestro sol, bueno, el sol está muy bien, pero no somos los únicos que tenemos sol en el mundo, ¿vale? Y además, en mundos muy cercanos hay países que tienen un sol parecido al nuestro y que sin embargo tienen unos salarios muy inferiores, con lo cual, pues cuidado con ese sector turístico porque también podemos perderlo de un día para otro, ¿no? Entonces, como decía, nosotros es que ya no le vemos ninguna solución a la Unión Europea, no le vemos ninguna solución y entendemos que cuanto más tiempo permanezca España en la Unión Europea, más grande será el perjuicio. No hay ya ninguna solución dentro de la Unión Europea. Hay que pensar una cosa, cualquier política que queramos llevar a cabo, da igual desde la perspectiva que la queramos llevar a cabo, desde la izquierda, desde la derecha, liberales, socialdemócratas, más intervencionistas, menos intervencionistas, da igual, porque toda la actividad política viene marcada desde fuera de nuestras fronteras. Es decir, los españoles apenas tenemos nada que decidir. Es verdad que nos convocan a elecciones cada 2 por 3, pero en realidad no nos convocan para que decidamos nada, sino para que creamos que estamos decidiendo, que es una cosa muy distinta, aparte de generar un mecanismo por el cual hay miles y miles de vividores de la política que no hacen absolutamente nada, ¿no? Pero, insisto, para llevar a cabo cualquier política en beneficio de España y de los españoles es primordial recuperar nuestra soberanía. La soberanía no es otra cosa que la capacidad de gobernarse conforme a los propios intereses. Y es que hoy las medidas que se toman en un montón de sectores no se toman en función de los intereses de España y de los españoles, sino en función de los intereses de los burócratas de Bruselas, que muchas veces son meros peones de intereses de grandes multinacionales, de poderes mundialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como base para cualquier política, como base para cualquier reconstrucción política y económica está la recuperación de la soberanía nacional. Una soberanía nacional que tiene además distintas manifestaciones. Una de ellas, por supuesto, es la soberanía política, es decir, que retomemos la capacidad de hacer leyes y ejecutarlas en función de nuestros propios intereses. Pero que tiene también otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la soberanía monetaria. En este
discurrir de la Unión Europea hasta el momento en el que nos encontramos, ha habido distintos hitos, distintas etapas. Una de ellas fue la de nuestro acceso a la moneda común, el euro, ¿vale? Además, lo bueno de este transcurrir en el tiempo de nuestra integración en la Unión Europea es que hemos visto cómo ha habido épocas que ese avance, esa cesión de soberanía, la ha ejecutado el PSOE, la presunta izquierda, y en otras épocas lo ha ejecutado el Partido Popular, la presunta derecha. Entonces, si bien fue el Partido Socialista, o durante los gobiernos del Partido Socialista, cuando España entró en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, fue en gobiernos del Partido Popular cuando accedió a la moneda única. Y en ambos casos se hicieron unas negociaciones penosas, porque más allá de estar en la Unión Europea, bueno, pues nuestros gobiernos podían haber hecho unos acuerdos menos lesivos para nuestros intereses, más beneficiosos para nuestros intereses, pero no. Lo que hicieron en ambos casos es bajarse los pantalones, aceptar todo lo que les pidieron y contentarse con las migajas, ¿no? Y entonces, claro, eso ha dado en esta España que ya es incapaz de producir, ¿no? Pero es que incluso pensar, claro, nos habían dicho, con nuestro acceso a la Unión Europea, con nuestra entrada en la Unión Europea, formaremos parte de un club poderoso, la Unión Europea. La Unión Europea va a poder competir con los Estados Unidos, con China, con los países emergentes. Bueno, pues vemos, como hace unos años, con esto de la crisis del COVID, cuando hacía falta un aparato tecnológico complicadísimo, que era una mascarilla, ¿vale? Que es un pedacito de papel con 2 gomitas, ¿vale? En toda Europa eran incapaces de producirlas. O sea, un continente entero, con la maquinaria de estados pesadísimos, con ejércitos de administraciones, un continente entero incapaz de fabricar pedacitos de papel con gomitas. Porque no estamos hablando de un desarrollo tecnológico tremendo que hubiera que haber llevado a cabo durante meses y algo muy sofisticado. No, insisto, trocito de papel con 2 gomitas. Pues imposible producirlo en toda Europa y había que comprárselo a China, que es quien se ha quedado prácticamente con toda la producción mundial de bienes. Es tremendo. O sea, todo este armatoste administrativo, toda esta cesión de soberanía para que en todo un continente seamos incapaces de fabricar pedacitos de papel con gomas que agarrarse a las orejas. Es increíble, sinceramente, es increíble. Lo digo por los grandes defensores de la Unión Europea, deberían reflexionar y deberían darnos una respuesta a esto. Entonces, ¿qué es la Unión Europea? Y ahí es cuando empiezan otra vez con la propaganda de la que hablábamos al inicio. No, Europa son los valores. ¿Los valores? Aquí conviene además hacer una distinción importante. A los que somos críticos con la Unión Europea, a los que somos declarados enemigos de la Unión Europea, nos llaman euroescépticos, ¿no? Bueno, que nos llamen como quieran, pero hay que saber diferenciar muy bien. Nosotros no renegamos de Europa, nosotros somos europeos. Fijaos si somos europeos, los españoles, que nosotros hemos exportado la civilización europea a otros continentes. Y si hay modos de vida, que ahora se llaman occidentales, es decir, europeos, más allá de los límites geográficos de Europa, por ejemplo en América, es porque los españoles exportamos esa forma de vida europea a otros continentes. Con lo cual, nadie nos puede decir a los españoles que no somos europeos o que reneguemos de nuestra condición de europeos. Ahora bien, lo que decimos es que Europa no es esto de la Unión Europea. Europa eran sus catedrales, Europa eran sus universidades, Europa eran sus valores humanísticos, sus valores cristianos, su tradición cristiana. Europa es, en una fórmula que utilizamos habitualmente para resumirlo, la suma de la filosofía griega, del derecho romano y de la luz del Evangelio. Eso es la Europa. Pero es que precisamente la Unión Europea ha venido para acabar con ese legado, ha venido para acabar con la filosofía griega, con el derecho romano y con la luz del Evangelio. Si hay alguien que es enemigo de Europa, es la Unión Europea. Y eso hay que decirlo una vez detrás de otra para que entiendan cuál es nuestra posición. Y cuando nos llamen euroescépticos, bueno, el palabra sería más difícil, pero hay que explicárselo. No, nosotros lo que no creemos es en la Unión Europea.
Nosotros creemos precisamente que la Unión Europea es el principal enemigo de Europa, tal y como se la había conocido hasta hace unos poquitos años. Por eso cuando te dicen, no, Europa son los valores, ¿a qué valores se están refiriendo? Pues se están refiriendo, por ejemplo, a la cultura de la muerte. ¿Vale? Sabéis, desde hace ya muchos años, todas las legislaciones europeas incorporan lo que ellos llaman eufemísticamente el derecho al aborto, como si matar a una criatura en el vientre de su madre pudiese ser en algún momento un derecho. Pero es que, no contentos con que eso sea barra libre en todas las legislaciones europeas, ahora hay todo un movimiento que pretende que eso sea un derecho constitucional, es decir, un derecho de los más elevados, un derecho de los que más hay que proteger en la legislación. Y hemos visto como nuestros vecinos franceses han adoptado esa medida. Han incluido el aborto como un derecho en la Constitución. Un derecho humano, le llaman, para más recochineo, ¿no? Los derechos del ser humano que está en el vientre antes de nacer y que es descuartizado, ese no tiene derechos. Por cierto, que está bien que lo retomemos, hay algunas formaciones políticas que nos han podido caer más o menos simpáticas en un pasado reciente, con lo cual podemos haber establecido alguna similitud y que ahora han votado también a favor de que el aborto sea un derecho humano recogido en la Constitución de Francia. Estoy hablando de lo que antes se llamaba el Frente Nacional Francés, dirigido por Le Pen, hija. Le Pen padre, sí nos consta que era contraria al aborto, pero Le Pen hija ha votado a favor de la legislación pro-abortista en Francia también, ¿vale? Lo digo, bueno, porque hay que buscarse los compañeros. Y en función de los compañeros que te buscan, pues también te estás calificando tú a ti mismo. Y si tú vas de defensor de la vida, pero te haces acompañar de los que dicen que el aborto es un derecho humano que tiene que estar recogido en la Constitución, es que tú no eres de verdad un defensor de la vida. Tú lo que eres es un cínico, como era un cínico el del Partido Popular que decía que venía a luchar por la vida. Es mentira, jamás ha habido una derecha en España que haya defendido la vida. Y hay que denunciarlo una y otra vez. Como hay que denunciar el cinismo de los que se dicen defensores de la soberanía nacional y se hacen fotografías con la bandera de la OTAN. Porque os decía antes, en esa cesión de soberanía hay distintos apartados. Hemos estado hablando de la soberanía política, como la mayoría de las leyes vienen dictadas desde Bruselas por sus burócratas. Hemos hablado también de la soberanía monetaria, como con la introducción de España en la moneda única, en el euro hemos perdido un instrumento clásico de la política económica para luchar contra la inflación, para luchar contra el desempleo. Todo eso lo puede hacer un banco central español, un banco de España, cuando tiene la capacidad de controlar su propia moneda. Pero España ya no tiene moneda. Dice, sí, hombre, tenemos moneda. El euro, no, el euro no es una moneda, el euro es una divisa, es una cosa distinta. Por eso nosotros también abogamos por volver a la moneda nacional. Hay algunos que se ríen y se piensan que es algo folclórico, que queremos volver a la peseta, porque en la peseta, pues no sé, como algo más cercano para nosotros o algo folclórico. No se enteran. Es un instrumento importantísimo para luchar contra el desempleo, es un instrumento poderosísimo para tener una industria y una agricultura potentes. Y luego, es que no hace falta ser un gran economista, es muy fácil de entender. O sea, economías tan distintas como la alemana, o la española, o la griega, no pueden tener la misma moneda, no pueden tener la misma política monetaria, porque la política monetaria, siendo la misma, o beneficia a una economía como la alemana, o beneficia a la española, pero a las dos a la vez es imposible, porque son economías muy distintas, son potencialidades muy distintas, ¿no? Entonces, es imposible que beneficien a ambas. Entonces, hablamos de soberanía política, soberanía monetaria y también de soberanía militar. La OTAN, en la que España entró, por cierto hay que recordarlo, de la mano de la izquierda, de la mano del Partido Socialista Obrero Español, la OTAN no es otra cosa que el brazo armado del globalismo. Es decir, donde no llega la diplomacia, pues llegan los misiles. Donde no llega el diálogo o el convencimiento, pues ahí está la OTAN con sus bombarderos.
Y el que no se aviene a razones por las buenas, pues ahí está este club para hacerlo por las malas. También los defensores de nuestra pertenencia a la OTAN nos dirán, pero es que España no se puede defender por sí sola. Pues claro, entre otras cosas porque, al igual que hemos deshecho nuestra industria, hemos deshecho nuestro ejército. Si os fijáis, todo es para hacernos dependientes, para que no seamos autónomos, para que no seamos libres, para que tengamos que depender permanentemente y en todos los órdenes de las instituciones extranjeras y, en último término, de naciones extranjeras. Pues con esto de la defensa pasa exactamente lo mismo. Claro que tienen razón y que el ejército español hoy apenas podría ser garante de su unidad y de su soberanía. Bueno, pues que entre las cosas que hay que reconstruir en España están sus fuerzas armadas. Necesitamos unas fuerzas armadas que sean capaces de defendernos. Que sí, que ya sabemos que en un mundo de interconexiones, de relaciones entre naciones, de bloques, andar por la vida tú solo es muy complejo, ya lo sabemos. Pero es que España tiene que recuperar su derecho a relacionarse con quien estime conveniente. Y, por ejemplo, a no tener que participar en guerras que le son completamente ajenas. ¿Qué pintan los militares españoles en conflictos donde no se nos ha perdido nada? ¿Qué pintan nuestros militares? Nuestros militares donde deberían estar es donde sí los necesitamos. ¿Sabéis dónde, por ejemplo? Defendiendo nuestras fronteras, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, en Andalucía, donde están amenazadas. O también, por ejemplo, deberían estar las Fuerzas Armadas cumpliendo su mandato constitucional, de ser garantes de la unidad de España. Hemos visto hace muy pocos años cómo el separatismo planteaba ya directamente el conflicto con el Estado español. Una parte del Estado español, la Generalitat de Cataluña, se rebelaba contra el conjunto del Estado español, le planteaba un golpe de Estado separatista y las Fuerzas Armadas ni estaban ni se les esperaba. Entonces, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos unas Fuerzas Armadas que lo único que parecen estar es para servir a intereses extranjeros? Que no se les puede pedir, además, que defiendan la unidad de España. Bueno, pues por eso hay que reconstruir también las Fuerzas Armadas, ¿no? Y, como decíamos, lo importante, el hilo conductor de todo lo que nosotros proponemos frente al modelo de cesión de soberanía, recuperación de soberanía en el ámbito político, en el ámbito económico. Claro, es que hoy en día, si hubiese un gobierno sensato en España que dijese hay que reconstruir industrias, tenemos tecnología, tenemos científicos bien preparados, vamos a fomentar desde el Estado pues, que se creen industrias en España que puedan además proveer de miles de puestos de trabajo. Es que no nos iban a dejar. Es que desde la Unión Europea primero empezarían con las trabas económicas, con las trabas legales y en último término vendrían las amenazas. Es que esto es lo que sucede con otros países. Hay otros países que tienen gobiernos que dicen, bueno, nosotros no nos queremos salir de la Unión Europea, pero queremos tomar una serie de medidas que beneficien a nuestro pueblo en materias económicas, o, por ejemplo, y retomamos lo mismo que decíamos antes, o que estén en consonancia con los valores tradicionales de sus pueblos. Y hemos visto, como ha habido casos, por ejemplo en Polonia o en Hungría, que por tener legislaciones mínimamente defensoras de la familia, mínimamente defensores de la vida, han recibido las amenazas de la Unión Europea. Dice, ¿cómo? ¿Que usted va a legislar mínimamente en contra del aborto y a favor de la vida? Sanciones. ¿Cómo? Que usted va a controlar sus fronteras y dice que usted no va a dejar que allí se establezcan millones de inmigrantes porque entienden que no los necesitan para su economía. ¿Cómo? Sanciones también. Eso es en lo que se ha convertido la Unión Europea. En sanciones, en imposiciones, en recortes, en imponer además un modelo en contra de los intereses de los trabajadores, porque lo que quiere la Unión Europea son países de trabajadores sumisos, que no protesten, que acepten cualquier condición, y por eso, entre otras cosas, tratan de traer millones y millones de inmigrantes que en su desesperación no tienen más remedio que aceptar las condiciones que les pongan, y están tirando toda nuestra legislación social, están tirando abajo la protección social que habíamos construido los españoles. Para eso quieren la inmigración. Son unos mentirosos, son unos esclavistas, son unos cínicos.
presume un pueblo acogedor. Y además, sinceramente, creo que nadie, haciendo un análisis riguroso, nos puede echar en cara que seamos insolidarios. Creo que más bien todo lo contrario. En esos últimos años, desde el año 96 aproximadamente, son varios los millones de extranjeros que han venido a vivir con nosotros. En buena parte de los casos, con la intención de trabajar, de sacar a sus familias adelante y además de respetar la cultura, las instituciones y las tradiciones de los españoles. Fantástico, fantástico. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando ahora de unos proyectos, y lo sabemos porque ellos mismos nos lo cuentan, proyectos de disolución de las identidades. O sea, a los globalistas les molestan las identidades, porque una identidad es una resistencia. Entonces no quieren que haya resistencia de nada. Entonces, no quieren que haya identidades sexuales, no quieren que haya identidades familiares, no quieren que haya identidades nacionales. ¿Y qué mejor forma de acabar con la identidad nacional que poblar las distintas naciones con gentes venidas de todo el mundo? Claro, pedirle a alguien que ha nacido en Marruecos o que toda su familia es marroquí que se identifique como español, pues yo no digo que no haya casos. Oye, pues benditos sean. Pero la inmensa mayoría no lo van a ser. Y no es que lo digamos nosotros, y que nadie nos acuse de racistas, de xenófobos, no. Es que lo contaba el propio rey de Marruecos. El padre del actual rey de Marruecos, en una entrevista a un medio francés, lo reconocía hace unos años. Podéis ver el vídeo en YouTube. Lo decía claramente. Millones de marroquíes que han venido a vivir en sus países, que tienen la nacionalidad francesa, le estaba diciendo a la periodista francesa en este caso, decía, pero que jamás van a ser buenos franceses, porque ellos son marroquíes. Oye, y yo, desde fuera decía, oye, pues ole por estos marroquíes, que defienden lo suyo. Pero claro, nosotros como españoles nos toca defender lo nuestro, ¿no? Y sin embargo lo que vemos es que en la última década pues se le ha regalado la nacionalidad española aproximadamente a 1,5 millones de extranjeros. La inmensa mayoría de ellos marroquíes y argelinos. Y os podéis imaginar que la identificación mayoritaria de ellos con la nación española, con el proyecto nacional de España, con el futuro de España como nación, pues es muy escaso. También es verdad, hemos de reconocerlo, que no estamos para dar lecciones, porque españoles de pura cepa, españolazos podríamos decir, como Puigdemont, que no es otra cosa que un españolazo, son de los mayores traidores. Entonces no estamos nosotros para dar lecciones a los extranjeros. Realmente ese es el problema. Si nosotros tuviéramos la convicción, la fuerza para trasladar nuestra defensa de nuestros valores y de nuestra identidad nacional a los extranjeros, pues no habría ningún peligro. Pero claro, somos una nación decrépita, somos una nación, lamentablemente, que no es consciente de su propio ser nacional, que reniega de su historia, que reniega de sus valores, que reniega de sus tradiciones. Entonces, claro, pues en esas condiciones es muy difícil trasladarle un mensaje a los que vienen de fuera, ¿no? Entonces, por eso también nosotros queremos que España salga de la Unión Europea, para que recupere la capacidad de regular los flujos migratorios, ni más ni menos. Es que hoy en día la Unión Europea te trata de imponer cuántos extranjeros tienes que aceptar y además de dónde tienen que provenir. Porque podríamos decirle una cosa, en principio razonable, oye mira, pues dados los lazos históricos, culturales, idiomáticos y religiosos que tenemos con la América hispana, pues mira, puestos a que vengan inmigrantes, pues que vengan de la América hispana. Pero en Europa te van a decir, no. Usted tiene que acoger marroquíes, usted tiene que recoger argelinos. ¿Por qué? Porque lo impone la Unión Europea. No hay futuro, no hay capacidad de reacción, no hay nada que hacer en distintos ámbitos, en el económico, en el de la defensa de los valores, si seguimos en la Unión Europea. Algunos ilusos incluso decían, bueno, la Unión Europea va a ser lo que nos salve del separatismo, porque la Unión Europea no va a permitir que España se rompa y que aparezcan pequeños países dentro de la península, porque a Europa eso no le va a interesar. ¿Cómo? ¿Pero han visto el trato que le dispensa Bruselas al enemigo público número 1 actual de España, que es Carles Puigdemont? ¿Han visto ustedes cómo le tienen ahí recogido como si fuera un refugiado?
cuando lo que tenían que haber hecho es ponerle de patitas en la calle, haberlo entregado por la frontera para que Puigdemont fuese hoy un preso por haber querido liquidar la unidad de España. Sin embargo, ha estado escondido en Bruselas. Es Bruselas quien protege el separatismo. Es que lo mire uno por donde lo mire, la Unión Europea no hay por dónde cogerla. Es que a día de hoy ya no le podemos encontrar nada bueno a la Unión Europea. Claro, hay muchos que acuden a cositas de andar por casa para defender la Unión Europea. Bueno, es que es muy cómodo porque me voy de viaje a Francia y no tengo que pasar por una frontera y además no tengo que cambiar de moneda, pago con la misma moneda. Fíjate, ¿cómo habremos podido vivir varios siglos? ¿Cómo habremos podido ser la nación más importante del mundo durante varios siglos sin haber podido viajar a Francia y pagar con la misma moneda? Vaya, impresionante. Por eso en estos días hay que estar atentos a los argumentos que dan los europeístas y ver además quiénes son los máximos defensores de la Unión Europea. Y me hace gracia, por ejemplo, el lema electoral del Partido Socialista. Más Europa, dices. Más Europa son más derechos. ¿A qué se refieren con más derechos? Porque ilusos de nosotros pensaremos, pues más protección social, mejores pensiones, más cobertura del desempleo, ese tipo de derechos, pues mejor atención sanitaria, a ver si incluyen que no pongan las gafas a la seguridad social, a ver si incluye la salud bucodental. No. Cuando ellos hablan de derechos, hablan del matrimonio homosexual, de la adopción homosexual, del aborto. Esos son los derechos de los que hablan hoy en día la izquierda. La izquierda hace ya muchísimo tiempo que no son que no son organizaciones de defensa de los trabajadores. Es más, yo diría que son tan enemigos de los trabajadores como cualquiera de las organizaciones derechistas más ultraliberales que hayamos conocido. Por cierto, hablando de eso de los ultraliberales, el liberalismo lo está poniendo de moda últimamente entre las derechas en España. La derecha en España nunca había sido liberal, había sido conservadora, ¿vale? El conservadurismo, pues estando muy lejos de lo que nosotros defendemos, pues bueno, no dejaba de representar frente a este anarcocapitalismo que defienden estos liberales, pues una fórmula desde luego más humana, de no desentenderse de lo que le pasa a tu semejante. Es decir, nosotros pertenecemos a una cultura más allá de las cuestiones políticas. Nosotros pertenecemos a una cultura, seguramente por ser una nación cristiana, una nación católica, que no contempla la posibilidad de que haya alguien que se muera como un perro en la puerta de un hospital porque no tiene dinero para pagarse la sanidad. Nosotros eso no lo contemplamos, ¿no? Sin embargo, ese es el modelo que están importando y que se está imponiendo en las derechas. Y es de agradecer que esas derechas cada día lo hagan más a las claras. Y es muy de agradecer que hayan adoptado lemas como que la justicia social es un robo y que hay que estar en contra de la justicia social. O sea, es que esa barbaridad es la que tenemos que oír últimamente. Y encima los cretinos dicen, es que la justicia social es una cosa de las izquierdas. Pero ¿cómo va a ser de las izquierdas la justicia social cuando es un valor humano, es un valor cristiano? Por eso hay opciones políticas que van a tener que aclararse. ¿Qué es lo que quieren ser? Yo entiendo que en las dinámicas políticas lo que te interesa es atrapar cuanto más votos mejor. Y si vienen de una cosa y de la contraria, pues mejor, ¿no? Porque es que en partitocracia no te queda más remedio que competir y no te queda más remedio que atrapar votos de donde sea. Por eso cuanto más difuminado sea tu mensaje, pues mejor. Porque cuanto más te defines, pues más personas hay que rechacen tu mensaje. Yo lo entiendo. O sea, si nosotros en vez de ser firmísimos defensores de la vida, desde el mismo instante de la concepción y hasta la muerte natural, dijésemos, bueno, esto del aborto es un asunto privado, está feo, pero bueno, oye, cada uno, yo no me meto, cada uno que haga lo que quiera, pues no nos buscaríamos algunos enemigos. Joder, eso lo ¿no? dice la Iglesia. Por ejemplo. Entonces, en otras cuestiones, si nosotros en vez de definirnos claramente respecto de la Unión Europea, dijésemos, bueno, esto tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, bueno, cada uno que piense lo que quiera, bueno, pues no habría tanta gente que nos diría, pero ¿cómo vais contra la Unión Europea? Sois unos ilusos, sois unos anticuados, sois no sé cuánto. Porque definirse, pues te busca rivalidades.
Pero llega un momento en el que hay que hacerlo. O sea, uno no puede estar eternamente defendiendo una cosa y la contraria. Uno no puede estar por la mañana repitiendo como si fuera un papagayo frases de Ramiro Ledesma Ramos, no puede estar por la mañana diciendo que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener una patria y por la tarde darle aplausos al que viene a gritar en contra de la... No se puede, o una cosa o la otra. Dejen de insultar la memoria de Ramiro Ledesma. Yo sé, sabéis de sobra que me estoy refiriendo a Vox. Yo cuando hablo de Vox, hablo de sus estructuras políticas y de sus máximos dirigentes. Desde luego de sus votantes, ni siquiera tampoco de sus afiliados, donde no me cabe la menor duda que todos tienen una buenísima intención. Pero es que yo muchas veces les digo, si yo soy más de Vox que vosotros, se quedan así sorprendidos, porque dicen, ¿qué estás siempre criticando a Vox? Digo, pero lo digo porque soy más de Vox que vosotros. Por ejemplo, ¿tú por qué te afiliaste a Vox? ¿O tú por qué te sumaste al proyecto de Vox? ¿O tú por qué empezaste a darle su banderita de España? Y entonces muchos te dicen, porque están en contra de las autonomías. Y le digo, estaban. ¿Tú has oído en los últimos 2 años aproximadamente alguna crítica de Vox al modelo autonómico? Han cesado por completo. Es lógico. Si tú eres el vicepresidente de una comunidad autónoma, es a veces complicado decir, yo que soy el vicepresidente de una comunidad autónoma, estoy en contra de las autonomías. Claro, porque te pueden pedir explicaciones. Bueno, vale, tú has llegado aquí, incluso a la vicepresidencia de una comunidad autónoma, para acabar con el modelo autonómico. Mira, es lo que nosotros queremos hacer con la Unión Europea. Hay algunos que nos lo dicen también. ¿Cómo queréis ir al Parlamento Europeo si queréis que se acabe la Unión Europea? Y yo le pongo de ejemplo a un político británico con el cual pues, no tenemos muchas simpatías, pero que de forma anecdótica es interesante recordarlo porque es un poco la posición que a mí me gustaría tener. Este político británico que abogaba por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues también se lo decían. ¿Usted qué pinta aquí? Si usted quiere sacar a Gran Bretaña, y además es usted un iluso, no lo va a conseguir jamás. Claro, en su última intervención como parlamentario británico en el Parlamento Europeo, le sacaba los recortes del periódico. Decían, ¿se acuerdan ustedes de mí? Cuando se reían de mí porque decían que es imposible que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Pues adiós. Adiós, que nos vamos. ¿Cómo me gustaría a mí poder ser efectivamente el que dijese en nombre de todos los españoles, adiós a la Unión Europea, adiós, adiós, quedáis? Uno tiene un discurso crítico con las autonomías, se ha suavizado. Uno tiene además un discurso pro vida. Pero claro, es que mantener el discurso pro vida cuando has tenido posibilidades a través de las instituciones de hacer políticas pro vida, has mirado para otro lado. Y no solamente has mirado para otro lado, sino que hay que recordar que has aprobado con tu firma, con tus votos, presupuestos autonómicos que incluyen partidas multimillonarias para seguir financiando con dinero público el aborto. No te puedes decir que eres pro vida. Entonces por eso yo le digo a muchos, oye mira, creo que te están engañando. Creo que tienes que ser más exigente. Y si te han engañado, pues hacérselo saber. Porque es que si no, vamos a estar en lo mismo que os ha pasado con el Partido Popular durante varias décadas. Había muchos, hace años, que nos decían, no, hombre, no. Fíjate, si conozco a un diputado autonómico del PP, que es un tipo pro vida estupendo, porque es un tío de misa diaria y el tío es súper pro vida. Yo decía, ya, ¿y de qué nos sirve que haya un tío súper pro vida en no sé qué provincia si el Partido Popular no solamente mantiene siempre la legislación abortista de las izquierdas, sino que incluso la aumenta? En el caso del Partido Popular es verdad que eso se ha clarificado. Ya no hay sector pro vida del Partido Popular, ya no hay sector pro familia, ¿vale? Porque incluso las lideresas del Partido Popular, esas que encandilan a buena parte de las señoras de la derecha, le hace Ayuso, pues son unas progres de manual. O sea, pero como lideresa de la derecha, pero entonces, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es lo que defiende la derecha? Si Ayuso es una firmísima defensora del matrimonio homosexual, es una firmísima defensora de los lobbies LGTBI, es una firmísima defensora del aborto, que insisto, todos los años con su firma hay varios millones de euros dedicados a financiar el aborto con dinero público. Entonces,
¿Cómo no va a ser una progre esta? ¿Cuál es la diferencia entre esta señora y las izquierdas? No hay ninguna. No hay ninguna diferencia. Mira, es verdad, la campaña que está haciendo en este momento Vox respecto a las europeas lo dice así, dice, no, es que no hay ninguna diferencia entre el Partido Popular y el PSOE, y tienen razón. Votan el 90% de las ocasiones en el mismo sentido porque piensan exactamente igual, respecto de valores, respecto de modos de vida, respecto de economía, respecto de relaciones internacionales, respecto de soberanía nacional. Piensan exactamente lo mismo y terminan votando lo mismo. Pero ojo, porque es que del propio Vox hay una parte importante de su partido que viene del Partido Popular y parece ser que es a lo que está acostumbrado. Parece ser que está acostumbrado que para mantenerse en unos niveles de aceptación, pues tiene que tragar ciertos sapos, ¿no? Entonces yo le digo a la gente que vota a Vox o que apoya a Vox, oye, mira, tú haz lo que quieras, pero procura ser exigente con tu voto. Y si tú le has dado el apoyo a un partido porque ha dicho que venía a defender la vida, exígele que defienda la vida. Y si tú le has dado el apoyo a un partido porque ha dicho que ha venido a liquidar las autonomías, exígele que empiece a devolver competencias al Estado central, en educación, en sanidad, en seguridad, en todo eso, porque si no te están engañando. Nosotros no engañamos a nadie y preferimos seguir siendo 4 gatos, que es lo que somos 4 gatos, ¿vale? Pero preferimos seguir siendo 4 gatos que cambiar nuestra forma de pensar. Preferimos seguir siendo 4 gatos y sacar el día de mañana, no tengo ni idea de los que sacaron, 15.000, 20.000 votos, los que sean, una cosa anecdótica, pero preferimos eso a tener que amoldarnos, a tener que dulcificar nuestro mensaje. No. Cuando uno defiende la verdad, cuando uno defiende la justicia, cuando uno defiende valores eternos, no puede haber medias tintas. O se dice con toda su crudeza, o se dice lo contrario. Pero las dos cosas a la vez no puede ser. La verdad es una, tenga un voto o tenga 50.000 votos. Voy a ver la hora porque ya creo que nos va tocando terminar. Bueno, pues básicamente este es el proyecto que nosotros presentamos en estas elecciones europeas. Un proyecto de confrontación con la Unión Europea. A día de hoy nos pasa como al político este británico que os decía. La gente que nos escucha se ríe un poco. Que quiere sacar a España de la Unión Europea. Menudos ilusos, menudos torpes, va a ser mucho peor, vendría el caos. ¿El caos? ¿El caos es esto? El caos es esto que tenemos ahora mismo. Es prácticamente imposible imaginarse un peor escenario. En España, desde todos los puntos de vista, no hay futuro, no hay posibilidad de reconstrucción si seguimos con las mismas políticas. Pero yo estoy muy convencido que estos mismos que se ríen de nosotros dentro de algunos años, hay algunos que simpatizan con nosotros y algunos incluso que efectivamente lo ven con cierta simpatía. Dicen, sí, es verdad que esto de la Unión Europea nos perjudica, pero es que estar fuera nos perjudicaría más todavía. ¿No? Se han hecho esa ecuación en su cabeza. ¿No? O sea, es como si uno es esclavo y dice, sí, ya sé que este tipo me tiene esclavizado, me obliga a trabajar 24 horas de sol a sol, me da latigazos, apenas me da un poquito de agua y un trocito de pan cada 2 o 3 días. Pero cualquiera le deja, a ver si va a venir un esclavo peor. Oye, macho, pues tener un poquito de amor propio, ¿no? O eres incapaz de vivir libre, eres incapaz de construir una nación próspera sin el amparo de la Unión Europea. ¿Eres incapaz de imaginar un futuro para los jóvenes españoles, para los estudiantes españoles, sin que la Unión Europea te dicte qué es lo que tienes que hacer? Ten un poquito de amor propio. Y eso venimos a defender. El amor propio como españoles, el amor propio como nación española. Por eso, para finalizar, decimos, fuera la Unión Europea de España y fuera España de la Unión Europea. ¡Arriba España! ¡Arriba nuestra gente! ¡Nuestra economía! ¡Nuestro campo está por encima de la Unión Europea! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba!
Bueno, mirad, para finalizar nuestro acto, nosotros normalmente en los actos electorales, en los actos políticos, no cantamos nuestro himno, porque entendemos que no procede, que es un acto, digamos, es un himno para cantar en actos internos de nuestra organización. Esto es un acto público, normalmente no lo cantaríamos. Pero es que en los últimos años el Cara al Sol se ha convertido en una especie de canción protesta, ¿vale? Es un canto de libertad frente a las imposiciones de la memoria democrática, todos los aspectos de los que no hemos hablado hoy, porque se superponen los problemas unos a otros y no dábamos abasto con nuestras críticas y con nuestras denuncias, ¿no? Entonces, en los últimos años el Cara al Sol se ha convertido en un símbolo de rebeldía frente al régimen del 78 que nos oprime en todos los ámbitos y también en el de las libertades públicas. Entonces, como muestra de rebeldía, hoy sí vamos a cantar el himno de amor y de guerra de Falange Española, que es el Cara al Sol. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible la ademán, y están presentes en nuestro afán. Si te dice que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y verán prendidas 5 rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! Caídos por Dios, España y su revolución nacional sindicalista. ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!